Conformidad con la voluntad de Dios. Obra escrita por San Alfonso María de Ligorio. Y si bien es indispensable que las adversidades afecten nuestra sensibilidad, con toda esta sensación no pasará de la parte inferior, pero en la superior del espíritu reinará la paz y la calma, estando la voluntad unida a la de Dios. Nadie os quitará vuestro gozo interior, gozo el más completo de todos. El que une su voluntad a la de Dios tiene un gozo lleno y perpetuo. Lleno, porque tiene cuanto quiere, como hemos dicho ya. Perpetuo, porque nadie es capaz de quitárselo, pues nadie puede impedir que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Cuenta de sí mismo el padre Juan, que después de haber rogado por muchos años al Señor que se dignase enseñarle la verdadera vida espiritual, oyó un día cierta voz que le decía: «Ve a tal iglesia y encontrarás lo que pides». Fuese realmente a la iglesia y halló en la puerta un miserable mendigo, descalzo y andrajoso, y le saludó diciéndole: «Buenos días, amigo». Respondió el pobre: «Señor maestro, no tengo memoria de haber pasado un día malo». «Dios», replicó el padre, «os conceda una dichosa vida». Y dijo entonces el pobre: «Nunca he sido yo infeliz». Y añadió después: «Atended, Padre mío, que no sin razón he dicho no haber nunca tenido un mal día. Pues cuando tengo hambre, alabo a Dios. Cuando nieva o llueve, le bendigo. Si alguno me desprecia o me desecha, si sufro alguna otra miseria, siempre glorifico a mi Dios». He dicho también que nunca he sido infeliz, y esto es una verdad porque me he acostumbrado a querer todo aquello que quiere Dios, sin reserva, motivo por el cual todo cuanto me acontece, sea dulce o amargo, lo recibo de su mano con alegría, como lo que más me conviene, y en esto consiste toda mi felicidad. Y si por ventura, replicó el padre Taulero, os quisiese Dios condenado, ¿qué diríais entonces? Si esto quisiera Dios, contestó el mendigo, con la humildad y con todo el amor que le tengo, me abrazaría con el Señor, y tan fuerte le estrechará, que si quisiese precipitarme en el infierno, sería menester que viniese conmigo, y de este modo me sería más dulce estar con él en el infierno, que poseer sin él todas las delicias del cielo. ¿Y en dónde habéis hallado a Dios? Yo, respondió, hallé a Dios en el punto mismo en que dejé a las criaturas. ¿Y quién sois vos? Soy un rey, contestó el pobre. ¿Y en dónde está vuestro reino? Está en mi alma, en donde lo tengo todo en orden. Las pasiones obedecen a la razón, y la razón obedece a Dios. Por fin, preguntóle el padre Taulero, ¿qué era lo que le había conducido a tanta perfección? Ha sido, respondió, el silencio, callando con los hombres para hablar con Dios, y la unión que he procurado tener con mi Señor, en quien he encontrado y encuentro toda la paz de que disfruto. En suma, tal vino a ser este pobre por la unión que tenía con la divina voluntad, y no hay duda que en el seno de su indigencia fue más rico que todos los monarcas de la tierra, y en sus sufrimientos y penas más dichoso que todos los mundanos nadando en sus delicias mundanales. Oh, qué locura la de aquellos que repugnan a la divina voluntad. Esta repugnancia no les libra de sufrir los trabajos, pues nadie puede impedir que se cumplan los decretos divinos, y es lo más sensible que los han de sufrir sin fruto, y al mismo tiempo llaman sobre sí mayores castigos por la otra vida, y mayor inquietud en esta. Grite cuanto quiera el enfermo en el lecho de sus dolores, quéjese de Dios el pobre en su miseria. Rabie, blasfeme cuanto quiera, no por esto evitará su mal, antes le hará mucho peor. ¿Qué vas buscando, hombrecillo, fuera de tu Dios? Procura hallar tu Dios, únete a Él,
Estréchate con su voluntad y vivirás siempre feliz en esta y en la otra vida. ¿Y qué otra cosa quiere nuestro Dios sino nuestro propio bien? ¿Quién podremos encontrar que nos ame más que Dios? Su voluntad no es otra sino que nadie se pierda, que todos se salven y se hagan santos. En nuestro bien ha colocado Dios su gloria, pues siendo Él por su naturaleza bondad infinita, como dice San León, y deseando la bondad por su naturaleza difundirse, tiene Dios un sumo deseo de hacer partícipes las almas de sus bienes y de su felicidad. Y si les envía tribulaciones en esta vida, todas son para nuestro mayor bien. Hasta los castigos, dice Judic, no vienen de Dios para nuestra ruina, sino a fin de que nos enmendemos y salvemos. El Señor, a fin de salvarme de los males eternos, me circuye y escuda con su buena voluntad. ¿Y qué cosa nos negaría aquel Dios, dice San Pablo, que nos dio a su mismo Hijo? El que aún a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos donó también con él todas las cosas? Con esta confianza, pues, debemos abandonarnos a las divinas disposiciones, que se dirigen todas a nuestro bien. Digamos, pues, en cualquier acontecimiento, en paz dormiré y descansaré, porque solo vos, Señor, habéis asegurado mi esperanza. Pongámonos todos en sus benéficas manos, pues indudablemente cuidará de nosotros. Pensemos pues en Dios y en cumplir su santa voluntad, que Él pensará en nosotros y en nuestro bien. Hija mía, decía el Señor a Santa Catalina de Siena, piensa en mí, que yo jamás te olvidaré. Digamos a menudo con la esposa de los Cantares, mi amado piensa en mi felicidad. Yo no quiero pensar sino en darle gusto y en unirme en todo con su santo querer. Decía el santo abad Nilo, que no debemos rogar al Señor que permita aquello que nosotros queremos, sino que se cumpla en nosotros su santa voluntad. Y cuando nos sobrevengan las desgracias, aceptémoslas todas de la divina mano, no solo con paciencia, sino con alegría, a imitación de los apóstoles, que se presentaban gozosos ante los tribunales, por ver que se les consideraba dignos de padecer afrentas por el nombre de Cristo. Y qué mayor contento que el de una alma la cual, si sufre algún trabajo, sabe que con aquel espontáneo sufrimiento da a Dios el mayor gusto que puede darle. Dicen los maestros de espíritu, que si bien agradece Dios el deseo que tienen algunas almas de padecer por darle gusto, más le place, sin embargo, la conformidad de aquellas que no quieren ni gozar ni padecer, sino que resignadas enteramente a su voluntad santa, no desean otra cosa que cumplir lo que Él quiere. Si quieres, pues, alma devota, agradar a Dios y vivir en este mundo una vida contenta, únete siempre y en todo a la divina voluntad. Considera que todos los pecados de tu vida tan amarga como desordenada han sucedido porque te has apartado de la voluntad de Dios. Abrázate pues de ahora en adelante con el divino beneplácito y di siempre en todo lo que te suceda, hágase así, Señor, porque así te place. Cuando te sientas turbado por algún adverso acontecimiento, piensa que aquello ha venido de Dios, por donde di al momento, así lo quiere Dios, y ponte en paz, Señor, ya que vos lo habéis hecho, enmudezco y acepto. A este intento es menester que adereces todos tus pensamientos y tus oraciones. Esto es, a procurar, a rogar siempre a Dios en la meditación, en la comunión, en la visita al Santísimo Sacramento que te haga cumplir su voluntad. Y tú, ofrécete siempre a ti mismo diciendo, Dios mío, aquí me tenéis,
haced de mí y de todas mis cosas vuestra santísima voluntad. Este era el ejercicio continuo de Santa Teresa. 50 veces al día, a lo menos, se ofrecía la santa al Señor para que de ella dispusiese como fuera de su agrado. Feliz de ti, lector mío, si así siempre lo haces. Santo te harás ciertamente. Tendrás una vida contenta y una muerte más feliz. Cuando pasa alguno a la otra vida, toda la esperanza que se concibe de su salvación se funda en la presunción de si ha muerto o no resignado. Si tú, así como habrás abrazado en vida todas las cosas venidas de Dios, abrazas también la muerte para cumplir su divina voluntad, indudablemente te salvarás y morirás como un santo. Abandonémonos, pues, todos sin reserva al beneplácito de aquel Señor, que siendo sapientísimo, conoce lo que mejor nos conviene, y siendo amantísimo, pues dio la vida por nuestro amor, quiere también para nosotros lo mejor. Estemos, pues, firmemente seguros y persuadidos, dice San Basilio, que Dios cuida de nuestro bien mucho mejor incomparablemente de lo que podemos hacer o desear nosotros. Pero vamos a ver ahora prácticamente en qué cosas hemos de conformarnos con la voluntad de Dios. Debemos en primer lugar conformarnos en las cosas naturales que acontecen fuera de nosotros, como cuando hace gran calor, gran frío, llueve, hay carestía, peste u otras calamidades. Guardémonos de decir, qué calor tan insoportable, qué horrible frío, qué desgracia, qué mala aventura, qué tiempos tan desdichados, u otros términos semejantes. En aquel sentido, se entiende que muestra repugnancia a la voluntad de Dios. Todo debemos quererlo como es realmente, porque Dios es quien todo lo dispone. San Francisco de Borja, llegando una noche a una casa de la compañía en tiempo frío y nebuloso, llamó varias veces, pero como los padres dormían, no se le abrió. Venido el día, manifestáronle aquellos religiosos el mayor sentimiento de haberle hecho esperar al descubierto. Pero les dijo el santo haber recibido en aquel tiempo un gran consuelo al pensar que Dios era quien le echaba aquellos copos de nieve. En segundo lugar, debemos conformarnos en lo que sucede dentro de nosotros, como el sufrir hambre, sed, pobreza, desolación, deshonra. En cada una de estas cosas debemos decir siempre, Señor, vos hacéis y deshacéis como os place. Contento estoy, y solo quiero lo que queréis vos. Y esto mismo debemos también responder en aquellos supuestos casos que el demonio a veces nos sugiere en el pensamiento, a fin de hacernos caer en algún culpable consentimiento o a lo menos para inquietarnos. Si tal persona te dijese tal palabra, si te hiciera tal acción, ¿qué dirías? ¿Qué harías? Respondamos siempre, diría o haría lo que Dios quiere. Y de este modo nos libraremos de toda falta o inquietud. En tercer lugar, si tenemos algún defecto natural del alma o de cuerpo, mala memoria, ingenio tardo, poca habilidad, miembro estropeado, salud débil, no por esto debemos lamentarnos. ¿Qué mérito teníamos nosotros? ¿O qué obligación tenía Dios de darnos una inteligencia más sublime, un cuerpo más bien formado? ¿No podía Él criarnos brutos? ¿No podía dejarnos en nuestra nada? ¿Quién se ha visto que recibiese algún don y fuese imponiendo pactos al donador? Démosle gracias, pues de lo que por pura bondad nos ha dado, y contentémonos del cómo nos ha hecho. ¿Quién sabe si, teniendo nosotros mayor talento, salud más robusta o más gallardía y gracia, nos habíamos de perder? ¿A cuántos su talento y ciencia ha sido ocasión de perderse, llenándolos de vanidad y de desprecio hacia los demás,
peligro en que se hallan más fácilmente los que descuellan sobre los otros en ciencia y en talento, para cuantos la hermosura y el vigor corporal fue ocasión de precipitarse en 1000 pecados. Y al contrario, cuántos otros, por ser pobres o enfermos o deformes en su figura, se hicieron santos y se salvaron, que si hubiesen sido ricos, sanos o de bella presencia se hubieran condenado. Y así contentémonos de lo que Dios nos ha dado. En verdad, una sola cosa es necesaria. Lucas 10:42. No es necesaria la belleza, ni la sanidad, ni la agudeza de ingenio. Solo el salvarse es necesario. En cuarto lugar, y muy especialmente, es preciso que estemos resignados en las enfermedades corporales y debemos abrazarlas voluntariamente por aquel tiempo y en aquel modo que quiere Dios. Debemos, no obstante, recorrer a los remedios ordinarios, porque así lo quiere también el Señor. Mas si estos no ayudan, unámonos con la voluntad de Dios, que nos ayudará mucho más que la salud misma. Por cierto que es mayor virtud en las enfermedades no lamentarse de los dolores, mas cuando estos fuertemente nos afligen, no es falta el desahogarnos con nuestros amigos y rogar al Señor que nos libre de aquellos padecimientos. Entiendo hablar los dolores vehementes, pues muchos son los que faltan, queriendo por el más leve dolor o disgusto que todo el mundo venga a compadecerse de ellos y a lamentarse a su lado. Por lo demás, el mismo Jesucristo, viéndose cercano a su amarguísima pasión, comunicó su pena a sus discípulos. Triste está mi alma hasta la muerte. Y rogó a su eterno Padre que le librase de beber aquel cáliz. Pero el mismo Jesucristo nos enseñó lo que debemos hacer en tales súplicas. Esto es, resignarnos luego a la divina voluntad, añadiendo, con todo, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Qué ceguera la de aquellos que dicen desear la salud, no para verse libres de penas, sino para servir más perfectamente al Señor, observar las reglas, servir a la comunidad, ir a la iglesia, comulgar, hacer penitencia, estudiar, dedicarse a la salud de las almas confesando o predicando. Mas pregunto yo, devoto mío, dime, ¿por qué deseas todo esto? ¿Por dar gusto a Dios? ¿Y qué vas buscando? Cuando está cierto que el gusto de Dios no es que tú ores, comulgues, hagas penitencia, estudies o prediques, sino que sufras con paciencia aquella enfermedad, aquellos dolores que te envía. Junta entonces tus dolores a los de Jesucristo. Pero lo que me desagrada, dirás quizás, es que estando enfermo soy un miembro inútil y solo sirvo de carga a la comunidad o a la casa. Mas así como tú te resignas a la voluntad de Dios, debes también creer que tus superiores o familiares se resignan a ella, viendo que no por desidia tuya, sino por disposición de Dios, causas aquel gravamen a la casa. Ah, que estos deseos y lamentos no nacen del amor de Dios, sino del amor propio que va buscando pretextos para alejarte de la voluntad de Dios. ¿Queremos dar gusto a Dios? Cuando nos veamos sepultados en un lecho, digamos al Señor esta sola palabra, fiat voluntas tua, y repitámosla 100 y 1000 veces. Y con esto solo daremos más gusto a Dios de lo que diéramos con cuantas mortificaciones y devociones pudiéramos practicar. No hay mejor modo de servir a Dios que abrazando alegremente su voluntad. El venerable padre Ávila escribía a un sacerdote enfermo: Amigo, no entres en cuenta contigo mismo sobre lo que harías estando en salud.
Antes conténtate de estar enfermo todo el tiempo que Dios quisiere. Si solo buscas cómo cumplir la voluntad de Dios, ¿qué te importa el estar sano o enfermo? Y en verdad que tenía razón el venerable, porque Dios no queda glorificado con nuestras obras, sino con nuestra resignación y conformidad con su santo beneplácito. Por esto decía también San Francisco de Sales, que más sirve con Dios el padecer que el obrar. Muchas veces fallarán los médicos y las medicinas, o quizás el médico no acertará en conocer nuestra enfermedad. Y en estos casos preciso es también conformarse con la divina voluntad, que lo dispone para nuestro bien. Refiérese de un hombre devoto de Santo Tomás Cantauriense, que estando enfermo fue a visitar el sepulcro del santo para alcanzar la salud. Regresó sano a su patria, pero decía después consigo, mas si esta enfermedad me ayudase a salvarme, ¿de qué me sirve la salud de que disfruto? Con este pensamiento volvió al sepulcro y rogó al santo que pidiese a Dios lo que fuese más conveniente para su eterna salud. Y hecho esto, volvió a recaer en la enfermedad, de lo cual estuvo muy contento, teniendo por cierto que Dios así lo disponía para su bien. Cuenta asimismo Sucio que un ciego recibió la vista por intercesión del obispo San Vedasto, pero después rogó en sus oraciones que si aquella vista no era conveniente para su alma, volviese ciego como antes, y después de haber rogado quedó efectivamente ciego como había sido. Cuando estemos pues enfermos, lo mejor es que no pidamos ni la enfermedad ni la salud, sino que nos abandonemos a la voluntad de Dios. Mas si queremos procurar la salud, pidámosla a lo menos siempre con resignación y condicionalmente si la salud del cuerpo conviene a la salud del alma. De otro modo semejante, súplica sería imperfecta y no será oída, porque el Señor no escucha tales súplicas, sino las acompaña la resignación. Al tiempo de la enfermedad la llamo yo piedra de toque para el espíritu, porque en él se descubre de qué quilate es la virtud que tiene el alma. Si ésta no se inquieta, no se lamenta, sino que obedece a los médicos, a los superiores, y permanece tranquila y resignada enteramente a la divina voluntad, señales que en ella hay un fondo de virtud. Mas, ¿qué se dirá de un enfermo que se lamenta y se queja de falta de asistencia? Que sus penas son insoportables, que no encuentra remedio ni ayuda en su mal, que el médico es un ignorante y hasta quizás se queja de que Dios aprieta demasiado la mano. Refiere San Buenaventura en la vida de San Francisco, que hallándose el santo afligido de dolores extraordinarios, uno de sus religiosos por pura simplicidad le dijo: Padre, rogad a Dios que os trate un poco más suavemente, porque parece que aprieta demasiado la mano. Lo cual, oyendo San Francisco, dio un grande grito y exclamó: Escuchad, si yo no supiese que lo que decís nace de sencillez, no os quisiera ver nunca más, por haberos atrevido a reprender los juicios de Dios. Y dicho esto, aunque muy débil y extenuado por el mal, saltó del lecho en tierra y besándola dijo: Señor, gracias os doy por todos los dolores que os dignáis enviarme, y aún os suplico que me enviéis más. Si tal es vuestro querer, mi gusto es que me aflijáis sin lástima, porque el cumplimiento de vuestra voluntad es el mayor consuelo que en esta vida puedo tener. Asimismo, debemos portarnos en la pérdida que tal vez suframos de las personas útiles a nuestro provecho temporal o espiritual. Muy a menudo faltan en esta parte las almas devotas, no resignándose a las divinas disposiciones.
Nuestra santificación no nos ha de venir de los padres espirituales, sino de Dios. Ya quiere Dios que nos valgamos de directores para la guía del Espíritu, cuando nos los da, pero cuando nos los quita quiere que nos contentemos, aumentando entonces la confianza en su divina bondad, diciendo: Señor, vos me habéis dado esta ayuda, ahora me la habéis quitado, cúmplase siempre vuestra voluntad. Mas ahora suplic vos, y enseñadme qué debo hacer para serviros. Y de este mismo modo hemos de aceptar de las manos de Dios todas las demás cruces que nos envía. Continuemos leyendo juntos este hermoso libro en el próximo video. Bendiciones en la divina voluntad.